os doy la bienvenida a la frecuencia de 20. Hoy, en el segundo programa del año, tengo dos colaboradores, dos invitados especiales que me acompañan para hablar de Dragon Ball. Sí, sí, seguimos con Dragon Ball y es que de Dragon Ball hay mucho de qué hablar. Y en el programa de hoy vamos a darle a Dragon Ball Z. Pirri, bienvenido una vez más a la frecuencia de 20. ¿Cómo estás? Muy buenas, encantado de estar aquí, muy contento la verdad y con ganas de hablar de Dragon Ball. Edgar, bienvenido a la frecuencia de 20. Un placer tenerte aquí, viejo amigo. ¿Cómo estás? Muy bien y lo mismo, con muchas ganas de empezar esto y disfrutar y a poder ser, hacer disfrutar también. Esa es un poco la intención, ¿no? De pasarlo bien nosotros hablando de las cosas que nos gustan y compartirlo con nuestros seguidores y que puedan disfrutar de estas tertulias que hacemos hablando, repito, de lo que más nos gusta. Y hoy toca pues Dragon Ball Z. Y si os parece bien, vamos ya al grano, que la gente está aquí con ganas de escucharnos hablar de Dragon Ball y no de vernos las caras. Aunque somos muy guapos, creo que nos vienen a ver por Dragon Ball y no por nuestras caras. Eh, Me gustaría empezar un poquito como empezamos también en el programa anterior, y es hablando un poco de ese origen de Dragon Ball Z, de cómo llegó aquí, ¿no? Y es que se estrenó primero en Cataluña, TVT la verdad que pegó fuerte con los animes en la época, y luego en el resto de España, pero antes, obviamente esto salió en Japón. Un 26 de abril de 89 se estrenaba en Japón Dragon Ball Z, y si Wikipedia no me engaña, el 17 de octubre del 91 se emitió el primer capítulo de Dragon Ball Z, de la saga de los Saiyans aquí en Cataluña. Y no he encontrado fechas fiables de cuándo fue la primera emisión en España, ¿vale? Pero según internet ronda el 93-94, no sé si será cierto o no. Si hay algún espectador que se acuerde de esa fecha de emisión en España y lo quiere poner en los comentarios, estaremos encantados de leerlos. Y hay una fecha muy curiosa, Pirre, no sé si lo sabías, del último episodio de Dragon Ball Z emitido por TV3. ¿Tú sabes la fecha? ¿Te la sabes por casualidad? Es No, que la he visto hoy, es muy curiosa. Hablaríamos de lo que sería el último capítulo, esto es el cómic, pero fue el 27 de noviembre del 97, cuando vimos ese último capítulo de Dragon Ball, ese último capítulo de Goku volando con Up y con esta imagen tan bonita que nos dejó Toriyama, ¿no? De toda la familia junta. Es curioso cómo desde el 91 al 97 esa emisión, esos capítulos que empezó con la saga Saiyan y acabó con la saga de Buu, voló la cabeza de tantos y tantos adolescentes, porque es que Dragon Ball Z fue un fenómeno que lo petó de tal manera que a día de hoy los sigue petando. Y es que os voy a dar un último dato. En Instagram hay una página, bueno, un perfil, que hizo una pregunta a sus espectadores sobre cuál es la saga que más recuerdan o la que siguen viendo, o la que más les gustó, o sea, que dijeran una saga, ¿no? Y había cuatro respuestas. Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT y Dragon Ball Super. Y me llamó la atención que más del 90% de los votos, no sé si iban por el 92-93, se los llevaba Z. Del otro 7-8% repartidas entre las otras tres. Me quedé flipando, o sea, la importancia que tuvo. Eh, ¿Tú qué recuerdo tienes, Pirri, de esos 6 años de emisión de Dragon Ball Z? ¿Cómo lo viviste tú? yo recuerdo sobre todo, juraría, o yo tengo el recuerdo, no sé si sería una doble emisión o una reposición. Yo recuerdo verlo a la hora de comer y ir luego al colegio y hablarlo con los compañeros ver el capítulo. Quizás se veía, yo también recuerdo que lo dieron una temporada por la tarde. Pero yo tengo el recuerdo ese de la hora del patio, hablando con los compañeros de lo que había pasado en el capítulo anterior y tal. Tengo muy presente la época de Raditz. No sé si es porque por los cromos o tal, pero tengo bastante presente esa época de recordar en el cole hablar de esto. Sobre todo de, se ha muerto el Goku, tal. Todo el mundo flipaba, tío. Todo el mundo flipaba con eso. ¿Y tú, Y Edgar, ese es qué el... recuerdo tienes de esos primeros años de Va, Dragon Ball Z? yo tengo un recuerdo muy bonito de... Yo al mediodía no lo recuerdo, la verdad, lo recordaba más bien en la tarde, ¿no? De volver el cole y no sé si a lo mejor incluso merendar mientras daban el capítulo y tal.
lo recuerdo con una sonrisa, ¿no? Y además también todo lo que nos hizo descubrir, ¿no? Porque entre temporada y temporada, por decirlo de alguna manera, que a veces pues iban cortando, pues te daban otras series, ¿no? A descubrir, pues como en su momento fue Dragonfly, Fly, vamos, Musculman, Conan el Niño del Futuro. Y fue una época muy, muy bonita de tanto Bola Drag o Dragon Ball Z o como le queráis llamar, como de descubrir muchos otros que siguen estando ahí en el recuerdo, ¿no? Pero sí, sí, esa época de volver del cole y estar... Y claro, habían capítulos que eran casi de relleno puro, ¿no? Que dices, hostia, me ha mirado, ¿qué significará esta mirada? Uy, me ha mirado así, ¿qué significa esta seguridad? ¿No? Que habían capítulos que eran de puro relleno y Sí. aún así, yo por lo menos, y creo que todos mis compañeros flipando, ¿no? De, ostras, y haciendo teorías, como dice Pirri en el cole, y bueno, y ya luego todo, no sé si os acordáis, todo el tráfico de fotocopias, ¿no? Que hacíamos. Sí, sí, que íbamos a cualquier copistería de la época y intercambiábamos fotocopias. Habían algunos dibujos que eran más que inventados, que de Sí. ahí a todas las teorías, no, esto es que vendrá el super, hiper, mega guerrero de no sé qué y tal. Y era cualquier friki que había dibujado cualquier cosa, ¿no? Y nos lo tragábamos. No, yo creo que el resumen es que lo recuerdo como una época preciosa de volver del cole, de al día siguiente, como ha dicho Pirri, comentarlo y de toda, todo lo que eso conllevaba. Y es que Dragon Ball, como habéis comentado vosotros, la emisión tuvo diferentes horarios. Yo recuerdo, como dice Pirri, el del mediodía, que yo me quedaba en el comedor y entonces ponía el vídeo a grabar para cuando llegaba la tarde verlo. Y eso me suena en la época de Freezer. Yo recuerdo los combates de Goku y Freezer en VHS grabado. Eso lo recuerdo, no lo olvidaré nunca. Y lo de la tarde también, yo recuerdo con el Club Super 3, ¿no? Lo que decía Edgar, Ujú. de varios programas, el Sí, sí. Musculman, el Dragon Quest, las aventuras del Fly y el propio Dragon Ball, ¿no? Yo recuerdo y verlo por las tardes. Pero es que no sé si os acordáis también que por la noche también lo emitían. La saga de Boo, yo recuerdo por la noche cuando mi abuela se iba a dormir, que decía, no, que ir al cole, yo me levantaba a hurtadillas, iba a la tele de la habitación y me ponía ahí el canal 33, era en el 33, a ver el combate de Gohan con Boo, porque eso era ¡guau! El Gohan definitivo. Y lo de las fotocopias que comenta Edgar, es que es increíble que se llegaban a vender en el cole. Yo recuerdo haber pagado Sí, 20 sí. duros por una fotocopia del Gohan Super Saiyan 2. Es que lo recuerdo perfectamente a un compañero en el cole. Y hay una fotocopia que, que dio mucho revuelo en la época y que si hoy se tuviera que enseñar en la red social que sea, se tendría que censurar, porque era Goku teniendo un sexo anal especial con Bulma, bastante bestia, con una larga bastón o alárgate bastón, que imaginad lo que seguía saliendo a Bulma por delante, ¿no? O sea, no sé si llegasteis a ver esa fotocopia o no. Sí, sí, sí. La Bueno, mítica fotocopia. de este tipo habían unas cuantas, ¿eh? No, no solo era esa, habían las fotocopias para todos los públicos y habían las para no todos los públicos, ¿no? Pues que se creó un mercado realmente Espectacular. acojonante. O sea, era eso la jungla. Un poco lo mismo que pasó con el tema de los tazos, ¿no? Que Mm. no sé cómo lo vivisteis vosotros en la hora del patio, pero eso era una mafia. O sea, la gente se Sí, volvía sí, sí. loco con todo el merchant de Dragon Ball, todo el tema fotocopias. Yo recuerdo que la gente dibujaba sus propias fotocopias y las intercambiaba. Mm. Recuerdo incluso haber dibujado yo, que ya ves, en mi época dibujaba mal, obviamente era un niño, pero sí, sí, era una locura. También decir que creo, ahora que lo hemos hablado, el tema de los horarios, creo que me he hecho un poco un lío, porque es en la época del K3, yo creo que era la época que lo ponían a la hora de comer. Y creo que era más la época de Dragon Ball GT. Creo que me he hecho un poco lío también Podría ser. porque éramos muy jovencitos y bueno, yo creo que eso también hace que algunas cosas nos confunden un poco. Sí, yo el GTI, que digo en broma, ya me desenganché un poco, la verdad.
Pero yo todo lo que es Z, yo recuerdo verlo, el episodio entre comillas de estreno después del cole. O sea, estoy muy seguro que no era al mediodía. Luego que se hicieran más reposiciones, pues a la Sí, se hicieron mañana o al varias. mediodía, eso ya no Yo lo sé. recuerdo esos de Freezer, pero claro, porque me quedaba en el comedor. Si luego del colegio se sale sobre las 4:30, 5, si no recuerdo mal que era la hora de salir, no fuera que empezaba a lo mejor a las 5 por ahí y yo tenía fútbol o algo y llegaba más tarde, que podría ser. No sé, pero yo Pues, recuerdo grabarlo porque no estaba en mediodía, pero puede que fuera por ello, ¿eh? Claro, es que ha llovido no, bastante, ¿eh? a las Sí, 5 sí. seguro que no era porque era la hora que yo salía del cole y me llegaba, me daba tiempo a verlo en casa. O sea que no Me suena que era a las 8, si no recuerdo mal, el de la tarde. puede ser. Podría Pero ser. Sí, Pero ha 7 habido varios 8 correcto. horarios, ¿eh? Y varios el otro era cortes. a las 10 y pico, creo, que era de la noche, el de la saga de Sí, Buu, creo que era a las 10 y pico por ahí. puede Que yo ser. también tengo varios VHS grabados, que eran Street Fighter también, recuerdo, y Evangelion. Hostia, O sea, Evangelion, sí es verdad. De Street Fighter no lo sabía, pero Evangelion sí que sí, lo sí. recuerdo. No sé si lo daban antes o después, porque yo alguna vez vi un cacho, o porque ya había acabado el Dragon Ball, o porque estaba a punto de empezar. Sí, lo de Evangelion lo recuerdo. No, Pero, es que dime, Pirri. hubieron muchos cortes Sí, en la época de la transmisión. Recuerdo sobre todo uno que lo repitieron varias veces y era en el momento que el Gotran se transformaba en tercera y justo salía de la sala de las Paris del Temps en catalán, del tiempo tiempo hiperbólico, hiperbólico, algo o así algo en así se llama, sí, castellano, me algo así. parece que sí. O en los videojuegos era así. La cuestión es que eso lo pararon y empezó Dragon Ball desde el inicio. Desde Goku Y no sé pequeño. si lo hicieron un par de veces eso. Sí. Y yo recuerdo esa cosa como, ostras, ¿cómo va a continuar, no? Ahora que has sacado ese tema de Gotrans, yo recuerdo lo que antes decía Edgar, ¿no? De hablar de teorías y, pues esto será así, esto será así. Recuerdo cuando Gotenks pierde el diente, que lo hablábamos en el cole y hacíamos apuestas de si el diente era de Goten o de Trunks, tío. Imaginaos los chavales en el cole, el nivel, lo que afectaba a Dragon Ball a nosotros, ¿eh? O sea, es que era increíble. Pero es que, ¿cómo no va a afectar así una serie que empieza con unos giros de guión? Una obra de arte, porque empieza que de repente acabó, ¿no? Que Goku se había casado con Chichi, y empieza Z, que Goku tiene un hijo. Han pasado 4 y dices, coño, hay un niño, Gohan. De repente se va a pasar el día súper feliz a casa de su maestro, está su mejor amiga, su mejor amigo, ¿qué puede salir mal? Aparece un tío que dice que es su hermano, dice, ¿que Goku tiene un hermano? Y de un golpe de cola tumba a Krillin y de un rodillazo tumba a Goku. Y dices, pero, ¿de dónde ha salido este? Pero es que, espérate, aquí no está todo. De repente está ahí espiando en la esquina, como la vieja al visillo, Satanás Colpatit o Piccolo en castellano, que le dice, vamos a liarnos. Perdón, que es una alianza, si me querían matar en el capítulo anterior, ¿vale? Que han pasado 4 años, pero que eres el demonio. O sea, y no solo, vale, nos aliamos, lo que has comentado tú antes, Pirri, que hablabais en el patio del colegio, que me matas a Goku. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Pero qué inicio de Dragon Ball Z es este? ¿Cómo puede tanta información de golpe junta? Es increíble. O sea, es un inicio muy potente. Y a partir de Sí. ahí, pues empieza ya la adopción de Piccolo a Son Gohan, ¿no? Que empieza ya a entrenarlo. Y no me extrañaría que Gohan le llame papá un día por equivocación. Y empezamos a ver la historia del origen de Goku, de los Saiyans. Y ya llega uno de los personajes más queridos por la gran mayoría, que es Vegeta, con Nappa. O sea, es que ese inicio es espectacular. O sea, pocas series que hacen como una segunda parte, por llamarlo de alguna manera, tienen un impacto de guión tan bueno. O sea, Sí, porque casi a lo mejor pasa de ser una serie de aventuras a una serie de acción directamente, ¿no? Pero yo la primera, yo la veo más así, ¿no? Que la aventura del niño mono, y basado en la leyenda, y más eso, pues eh, una serie de aventuras. Y yo creo que a partir de Z ya empieza a ser algo diferente, más de acción, por decirlo de alguna manera. Supongo que como nosotros vamos creciendo con el personaje, pues también se va volviendo a lo mejor, entre comillas, más adulto o no tiene por qué, simplemente más violento, ¿no? En todo sí, lo...
Yo pienso como sentidos. tú, lo hablaba con Pirri el otro día en el primer programa, que hubo una generación que creció con Goku, ¿no? Y ese cambio a que Goku se hiciera adulto, o como pasó con las películas de Harry Potter, hay una generación que creció con Harry, Hermione y Ron, y aquí a nosotros nos pasó un Perdón, poco. Dime. perdón que te corte, ahí pasa lo mismo, ¿no? Harry Potter, la primera, es una película totalmente, aunque a mí me encanta, pero infantil, y según van creciendo se va volviendo como más oscura, ¿no? Y es un poco que los que han tenido, como nosotros, a lo mejor la suerte con Dragon Ball, los que crecieron con Harry Potter de más o menos la edad de los actores, ¿no? Que crecieron con ellos. Y yo creo que eso, dentro de que cabe, si es algo así que te gusta o te impacta, es muy bonito, ¿no? Crecer con esos personajes, porque al final forman parte de tu vida. Completamente. Pequeña anécdota de Harry Potter antes de volver a Dragon Ball Z. Me gusta mucho el detalle del logo de Warner Bros. Que se va haciendo más oscuro a medida que pasan las películas, Mm. adaptándose a que cada película es más oscura. Eso es un guiño bastante chulo. La Pero verdad bueno, que resumido y sacando la anécdota, yo creo que al final es la normalización. Si desde pequeños estamos acostumbrados a ver algo en catalán, luego si lo cambiamos es raro. Y viceversa. Si viceversa. estamos acostumbrados a verlo en castellano o en versión original subtitulada y de repente lo vemos doblado, también se nos será extraño igual. Estoy completamente de acuerdo contigo en esto, porque yo recuerdo, por ejemplo, la saga Shrek, la del Mm. adorable ogro verde, que me la he visto toda en castellano. Y uno de los DVDs, no sé si fue la tercera entrega o algo, me venía idioma catalán. Dije, hostia, voy a ponerla. Buah, me violó la mente, no la pude acabar de ver. Porque estaba acostumbrado a la voz de José Mota, Juan Muñoz, ¿no? Con el rec, el asno, Antonio Banderas con el gato, claro, y de repente, que estaba bien doblado, por supuesto, pero es lo que tú dices, te acostumbras a una voz y, y te afecta mucho, pero es que incluso sin cambiar de idioma, cuando cambia un actor de doblaje en alguna saga, serie o algo, pues te afecta mucho. Por ejemplo, en Walking Dead, al Daryl, cuando le cambiaron la voz a mí los primeros capítulos, o a la Sí, Carol. Hay un capítulo de The Walking Dead, solo uno, que no sé por qué, todos están doblados por otros actores. Y te viola la mente eso. Te dices, ¿qué pasa? Y claro. luego vuelven a las voces originales. Dices, ¿qué ha pasado con ese capítulo? Para que esté doblado por otros. ¿Por qué? Claro, son cosas que no llega al espectador esa información y te choca. Como lo que decía Pirri, ¿no? Que muchas veces es porque vienen de un doblaje de otro doblaje. Y es verdad que aquí en España muchas veces venía el doblaje de Francia. Y claro, yo recuerdo una intro en castellano que casi muero de un ataque de risa. Que era del principio de Z, que es que literalmente y textualmente decía: su padre está muerto ya, bola de dragón Z. Y yo en plan, ¿en serio? Joder. En la puta intro estés diciendo que el Son Gohan, su padre, está muerto ya. Y eso es así. Y si se busca por YouTube, estoy seguro que aún se encuentra. Sí, sí, sí. Y yo me moría tirado en el suelo de la risa. Digo, estáis zumbados de la cabeza. ¿Qué hacéis Yo con vuestra el vida? primer contacto que tuve en castellano con Dragon Ball, con Bola de Drag para mí, me acuerdo que fue que en una tienda había una película que era un futuro diferente, ¿no? Que era el futuro Buenísima, de Gohan y Trunks Trunks, sí. y Son Gohan y Son Gohan. Y la acabé comprando porque esto pues no se había emitido aquí o si se había emitido yo no la había visto y me interesaba, ¿no? Y realmente reconozco que me interesaba muchísimo la trama, pero me costó muchísimo, pero, pero muchísimo. Ya de esto, ¿no? De descubrir lo del Songoanda, pero ya, no sé, era como siendo lo mismo otra cosa, totalmente diferente, ¿no? Como si fuera un producto totalmente diferente. Y recuerdo que me costó muchísimo, muchísimo verla. Aún así, una película que de guión de trama me gustó, me encantó, ¿eh? Y de las más Pero oscuras. Porque no acaba bien, ¿sabes? De las más oscuras de Dragon Ball. sí, sí, Es todo sí. un drama esa peli. Bueno, eso es lo que tenía que ser, ¿no? En Sí, sí. principio sí relata ese, como diría, futuro alternativo, por decirlo de alguna Sí, sí, un futuro forma. alternativo, sí. Ahora me gustaría hablar, que hablemos un poquito, nada, pinceladas, ¿eh? Pinceladas, pero de algo de merchandising y de videojuegos. Yo sé que aquí Pirri puede tirarse 6 horas de programa solo hablando. Y por ello prefiero que empieces hablando tú, Edgar. No vaya a ser que te me duermas. ¿Tú recuerdas algo de merchandising especial? ¿Conservas algo? ¿O algún videojuego que jugaras en la época o actualmente que aún juegues? No sé.
¿Qué me dices un Yo poco de...? videojuegos sí que recuerdo jugar alguno, pero ni recuerdo el nombre, no voy a mentir. Merchandising, hombre, los cómics, los blancos, los rojos. Luego me encantaba, que no es merchandising oficial, obviamente, pero las tiras cómicas estas que sacaron de Dragonfall, no sé Ah, si sí, os acordáis. Dragonfall, por supuesto. Dragonfall, Han que... vuelto, es Ah, verdad. sí, hostia. Hace Pues poquito. interesante saberlo porque yo me partía de la risa. Y luego me acuerdo tener por ahí, algún muñequito en casa. Me acuerdo que tenía uno de Corpatí, bueno, de Piccolo y alguno más. Y diría que, bueno, sacando pues a lo mejor el típico póster, fotocopias y habladas Fotocopias así, y imagino. tal, no recuerdo, ahora mismo que yo caiga, no recuerdo mucho más. Pirri, te pasamos la palabra. Comenta un poquito de merchandising y de videojuegos. Un poco por Bueno, encima. merchandising hay mucho, tanto japonés como español que llegó aquí, la verdad. O sea, aquí al final, por tema de las fotocopias, yo me imagino que ese libro está genial y habla sobre todo del merchandising de aquí de España. Ahora lo comentaremos, ahora lo comentaremos. Después del tema de las fotocopias tuvieron que hacer algo para sacar de forma legal el producto de Dragon Ball. Entonces hicieron todo lo posible por sacar el cómic, lo que se considera aquí como la serie blanca y roja. Aparte de todo esto, nos llegaron algunos videojuegos, los tazos, por ejemplo, las muñecogomas, que también lo partieron en su momento, ¿Muñeco goma? los álbumes de Lo que cromos. tiene ahí detrás son el Bueno, Ah, libro estas son las exactamente. japonesas. Y aquí llegaron vale, vale. algunas. A ver si las te Perdón, puedo... perdón. En el libro salen en la Sí, portada, si no recuerdo mal. sí, mira. Muñeco goma. Esas son las muñecogomas, que no tenían color y luego ya Sí. con el tiempo se fueron haciendo en color, sobre todo para las monas de Pascua y todo esto estaban siempre presentes. Aparte de esto nos llegaron los videojuegos, algunos de no formas legales, otros de formas más legales, obviamente. Los dos primeros que llegaron fueron el de la NES y el de la Super Nintendo, que ambos salieron en Francia y aquí llegaron pues con un manual españolizado. Aparte de eso, bueno, pues salieron varios juegos, un par de juegos de Game Boy que nos llegaron en formato normalmente no original. Aquí tenemos la segunda versión original de este cartucho y tal. Tengo aquí unas cuantas cartas también. Bueno, esta es la segunda edición de cartas que salieron, las Combat Cars. Llamada por mí como serie blanca y creo que la gran mayoría de los 90, de los niños de 90 llamamos la serie blanca y a la otra la Sí, serie azul. la serie Yo voy a azul, obviamente. reconocer que hasta hace poco no sabía que se llamaban Combat Cars y mira que lo pone. Mira que lo pone, pero mira la serie blanca. Bueno, esta realmente es la serie azul. Luego salió la plateada, la dorada. Ya no sé si le pusieron los nombres esos porque la gente les llamaba así, pero No sí, sé. sí. La primera fue las de la que no las tengo aquí a mano, pero bueno, que me imagino que todo el mundo las habrá visto. Sí, Las las que tú y yo llamábamos de puntitos. de puntitos porque tenían el borde como Sí, esas puntitos. nunca he sabido cómo se llaman. Pero ya que tengo aquí. Mira. Estas dices tú. Estas son las que Sí. dice. Pirri, vale, para que la gente las vea. La compañía era la compañía la que la sacó y bueno, pues se llamaron así. Hay una buena Y curiosidad luego, de esas cartas, perdona que te interrumpa, y es que hubo dos ediciones. Una colección más corta y otra más larga. sí, correcto. Hicieron la de 90, que bueno, es la original, ¿no? Por así decirlo. Y bueno, que esto es producto made in Spain, que no es producto que se lea en toda Europa. Sí, sí. Solo salió aquí, estaban hechas por... No sé si es Barcelona o Barcelona es el que hizo las de las Combat Cars. No sé, pero en aquella época había merchandising muy chulo. Yo Por juraría ejemplo, que era las Barcelona. Combat Cars me gustan mucho, pero también había aberraciones, y voy a enseñaros una. Esto también es merchandising de la época, ¿vale? Eso es una muñecogoma original, Ya, ¿eh? Lo ya. que pasa es que luego está Con el Goku recoloreada. fumado y paralítico. Hostia. Sí, sí, sí. Había mucha cosa bonita y había otra cosa. Y había cosas dolorosas. Había cosas dolorosas Sí. como. Aquí Como tengo este el juego de Goku. la NES. O sea, este Goku es para llorar, por favor. Este Goku es para llorar. Ya que estaba Mira. enseñando este libro, mientras Pirro nos enseña esa cosa tan bonita, ese jodanés, voy a hacer una pequeña publicidad de este libro, que está escrito por
Pedro, por Jordi y Miki, ¿vale? Tengo la suerte de poder llamar a Pedro amigo. Y si sois unos nostálgicos de Dragon Ball y de los 90, aquí vais a revivir toda esa época porque no se dejan nada. Es un libro completamente recomendado, ¿de acuerdo? Y ahora, después de la publicidad gratuita, ¿querías decir algo del videojuego ese que enseñabas, Pirri? Perdona. Está muy bien. Este fue el segundo juego realmente que salió en Japón de Dragon Ball, y aquí lo adaptaron en Francia, en la versión de NES. Tiene el plastiquito de este protector que lo tengo puesto, y yo creo que eso hace que brille un poco más. Sí, brilla en cámara un poquito. Bueno, esta versión está en francés y bueno, es un juego que no está nada mal. Lo que pasa es que tiene un defecto muy grande para mi gusto. Y yo creo que es algo que quisieron reflejar de alguna forma el hambre de Goku. Y tienes tiempo en cada fase. Pero es que el tiempo se comparte con la vida. Entonces, la vida constantemente le va bajando. Y yo creo que está reflejado un poco con el hambre de Goku. Porque sobre todo en esta época de Dragon Ball, de Goku pequeño, pues siempre era que se quedaba hambriento y se quedaba súper débil. Hay que comer bien. Y bueno, lo reflejaron así, yo creo que es un error grande. Y bueno, aquí tengo un par de cacharros más japoneses, que este es el último juego de Dragon Ball que salió así para la Famicom. Y bueno, es un cacharraco que se pone, tiene un lector de cartas. Entonces tú pasas por aquí las cartas con un código de barras y te salen los personajes. Es decir, también que es el primer juego de peleas de la saga Dragon Ball que se hizo. Y a partir de estaba ahí, como personaje, había un montón de personajes. A partir de ahí siguieron. Porque, excepto el haciendo. Adventure de Game Boy y de Wii, son todos de combate, de pelea. Sí. Y luego con este tema de los datats estos, de ponerle las cartas con los códigos de barras, pues siguieron haciendo más merchandisings, que esto ya son consolas aparte. Pero también que pasabas pues con el lector este de tarjetas que tiene aquí, y le pasas las tarjetas, tienen... Bueno, eso es un poco como los juegos estos que salieron no hace tanto tiempo. Creo que en la Play 2 había uno, o Play 3, pero es muy común de Nintendo, ¿no? De que te venden la figurita, entonces tú la pones encima de algo y lo tienes el personaje en el juego. Es una manera de... Bueno, pues como los DLC de ahora, ¿no? ¿Quieres un personaje nuevo? Págalo. Pues aquí te comprabas la figurita y la ponías y podías jugar. O sea, no deja de ser un truco de marketing para vender, obviamente, a los fans. Sí. Con lo de las cartas. Bueno, una época que se puso de carta ese tema de... Y este es otro tipo así, que tiene un tablero, las miniaturas y también el lector de tarjetas. Ese Goku que hablábamos antes, ese primer momento, esa mirada, Sí, cabello de punta, dorado, lo que nos impactó. Edgar, ¿tú recuerdas algún momento censurado o modificado en la versión española que te sorprendiera? Que por algún motivo supieras que en verdad no era así, lo censuraron, porque viste que el capítulo duraba menos, porque alguien te dijo, no, es que en Japón... ¿Recuerdas algo? Pues la verdad es que no puedo hablar demasiado del tema, porque claro, como en nuestra zona, en Cataluña, ya hacían muchas reposiciones, en castellano no vi demasiado. Algún episodio suelto por la curiosidad, o como ya he comentado, la película esta que compré de Un futuro diferente, ¿no? Pero no puedo decir si soy constante, si sé de que ha habido algún corte o algo, porque no he podido ver lo suficiente en castellano para hacer la comparación. ¿Y tú, Pirri, recuerdas alguna censura así impactante de Z, como comentemos de Dragon Ball, de los pechos de Bulma o algo así? ¿De Z te recuerdas alguna? Hay censuras en ambas versiones, tanto en la española como en la catalana. Pero también es que es complicado de saber esto si no te has visto la versión japonesa, no lo ves, porque en ningún momento se para. Sí, no, en la tele no lo verás, pero la gente que tenemos los DVDs o los Blu-ray sí que se ve, Claro, porque de repente el doblaje cambia, o sea, el capítulo sigue, claro, pero te hablan en japonés y luego vuelven a la lengua que tengas. Exacto. Puesta. Catalán, castellano, que tengas. Hay una mítica para mí que me encanta, que esa no salió, y es el momento... Creo que es en el momento cuando, bueno, está Vegeta hablando con Krillin y con Gohan en el tema de las bolas de la Dragon Ball. Creo que es el momento cuando van a ver al Guru. Y que el Vegeta está hablando con Krillin y le hace ¡frac! Y esa parte de la manita no se vio.
Y ese momento de cuando lo vi en japonés flipé, dije, ostras, el viendo haciéndole así a Krillin del rollo, no te pienso dar nada, ¿sabes? Es increíble esa parte. Y Sí, bueno, creo que cuando el Krillin lo empala el Freezer, creo que también está bastante censurada esa parte, porque es que en el anime se ensaya. En el anime se sí. ensaya. En el Eh, manga es un momento, es una viñeta, pero en el anime empieza así, venga, venga, venga. Y sí, el eso otro, está censurado porque la voz de Krillin, al menos hablo, yo lo veo en catalán, ¿eh? La voz de Krillin en catalán es muy diferente a la voz de Krillin en japonés. Entonces, esa escena, cuando lo clava y se ve la cara así de Krillin, se escucha la voz de quien dobla a Krillin, ¿no? ¡Ah! Y luego cuando empieza el meneillo que tú dices, es como un ¡ah, ah, ah! La voz de Krillin cambia y luego vuelve al ¡ah! Entonces, por eso sé que ese trozo está. Claro, no hablan. Se pueden hablar, fácilmente escucho hablar japonés y sé esto está censurado. Pero claro, aquí solo son como gemidos de dolor. Pero cambia la voz. Entonces, esa censura también la conocía yo. por cierto, ahora que has hablado de los gemidos estos de dolor, ¿qué opináis de que Dragon Ball en catalán eh, tenga los gritos originales en japonés? Que yo creo que esto impactaba mucho en la época Sí. y algunos no éramos conscientes, pero todos esos gritos eran puro japonés y eso le daba mucho impacto. Yo lo recuerdo como algo súper guay y, y realmente, no sé, o sea, cuando lo he visto en japonés, obviamente ves el grito y dices, vale, y se notaba, pero ahora creo que en la versión nueva han llegado a doblar los gritos, por lo menos en el Kai en castellano, que es el último doblaje así. Y en Super no sé si están doblados los gritos, porque he visto poco, pero tú que has visto más, Brooke, de saberlo esto si está doblado o no. Super yo lo vi en japonés en su día, ya lo estoy viendo en el 3.cat. Y si los doblan o no, no me he dado cuenta. O sea, al menos a mí me pasa desapercibido. En Super no me he dado cuenta. Y en Z, lo que tú comentas, yo creo que eso también marcaba la diferencia del doblaje catalán y castellano. Esos gritos japoneses que lo viven de una manera, a Sí. un actor de doblaje español que a lo mejor no conocía la serie, que se tenía que poner ahí a hacer su trabajo de doblaje, que hacía ¡ah! ¿Ves? Esta es mi nueva forma. A un japonés que se vienen arriba de una manera increíble que lo vives. Entonces yo creo que eso marcó mucho la diferencia. Sí, Impactaba sí. muchísimo. Sí. Le da un toque exótico, yo creo también, ¿no? Mm. Porque es que esos gritos yo creo que son imposibles de hacer similar por el tono de voz o tal. No sé, es algo que siempre me ha impactado mucho los gritos, que yo recuerdo de la hora del patio que los imitábamos. Edgar, eh, ¿qué personaje crees que tuvo un impacto cultural aquí en Cataluña y en el resto de España de Dragon Ball Z? ¿Qué personaje dirías que tuvo ese impacto? Para Hombre, ti, al menos. En España no sé, en Cataluña está claro que Vegeta, por toda la sarta de insultos que copiábamos o no copiábamos o nos reíamos o no nos reíamos. Pero claro, es que hasta ese momento me atrevería a decir que los insultos en catalán estaban muy castellanizados. Y yo creo que mucha gente de mi generación casi empezó o aprendió a insultar en catalán gracias a Dragon Ball. O Sí, sea que en este aspecto yo lo tengo clarísimo que fue Vegeta. yo comparto respuesta contigo. Pirri, ¿tú quién crees? Bueno, aparte de, obviamente todo el vocabulario ancestral dado por Vegeta, ¿no? Yo creo que mucha gente le flipó mucho la transformación de Son Gohan en segundo nivel, esa canción tan emotiva. Bueno, el hecho de que doblara las canciones al catalán también era muy importante, creo. La de un En versión Urgell en Samba castellano, Volant. directamente creo que le ponían las japonesas o no sé qué. Me imagino que pondrían. Pero ostras. De, yo creo que es un momento que impacta mucho el momento del Son Gohan en Super Saiyan 2. Y creo que es un momento que si le hablas a cualquiera de Dragon Ball siempre recuerda una de esas escenas. De esa De hecho, canción es muy mítica. es muy mítica. Estas tres sagas que tienen Dragon Ball Z, la saga de Freezer nos dio a Goku Super Saiyan, la saga de Cell nos dio a ese Super Saiyan 2, ¿no? De Son Gohan, esa fotocopia que comentábamos antes tan popular, esa escena espectacular. Y la saga de Buu nos dio Super Saiyan 3, ¿no?
Y bueno, y para mí la fusión. A mí de la tercera lo que me marcó más seguramente es la fusión más que la transformación. Sí, aparte de esa fusión, que también son los únicos personajes en Z, junto con Goku, ¿no? La fusión de Goten y Trunks, o Goten y Trunks, Mm, que consiguen ese tercer nivel de Super Saiyan, ¿no, Edgar? Como bien decías. exacto. Entonces, yo os quiero hacer una pregunta un poco difícil, una pregunta que seguramente haga debate entre nosotros. ¿Creéis que la duración de los combates de Dragon Ball Z, a veces de varios episodios, era positiva o negativa para la historia? Negativa. Era alargar el chicle para poner más episodios, totalmente. Me encanta y le tengo un cariño, pero creo que lo he comentado antes, ¿no? Que habían episodios que se pasaban mirando todo el rato. Ha fruncido el ceño, ha fruncido la cara, ¿qué significará? Ha hecho una media sonrisa, lo veo muy seguro. Te lo iban cortando con alguna escena cómica de, yo qué sé, de la Bulma con el Ulón, perdidos por ahí, lo que sea de esto, y volvían. Y otra vez, el viento. Y hasta que de repente empezabas a escuchar ya la música de que se terminaba el episodio. Y dices, pero si no ha pasado nada. Lo recuerdo con mucho cariño, pero sí que es mucha paja. Mucha Pirri, paja. ¿opinas lo mismo que Edgar? Sí, a ver, entiendo también que no podían alcanzar el ritmo con el que llevaban el cómic, el manga en Japón, entonces entiendo que de alguna forma quisieran alargar un poco el chicle, ¿no? Para hacer los capítulos más largos. O sea, es algo no, que normalmente suele pasar en casi todos los animes, todas las adaptaciones de anime, que suelen alargar un poco los combates, incluso a veces ponen escenas que no están ni en el cómic original, los rellenos de toda la vida. Pero sí, yo creo Este que capítulo de todos aprendiendo a conducir en la autoescuela, no he visto ese más capítulo es relleno en mi buenísimo, ¿eh? vida. Ese capítulo es brutal, tío. No, no, sí, yo me lo pasé bien viéndolo, pero es relleno, Es pero brutal. vamos, Hay un de momento escuela. que Goku hace un giro y se lleva el volante, ¿sabes? En la mano. ¿Qué está pasando aquí? Ahora que hemos Sí, sacado el tema este de los rellenos y tal, había un debate hace tiempo en las redes sociales que preguntaban, una pregunta muy seria, muy importante, ¿eh? Vais a ver, ¿eh? A dónde quiero llegar. ¿Qué era más largo? ¿Un partido de Oliver y Benji o el combate de Goku contra Freezer? Bueno, es que los partidos de Oliver y Benji eran muy largos, ¿eh? Eran muy largos. O sea, muy largos. Y el combate de Goku contra Freezer, no, hay un Sí, sí puñetero lo es, capítulo pero no es entero, tanto, no está como tan dice alargado. Edgar, de los dos con las manitas, los truenos de que al planeta Namek le quedan 5 minutos y son no sé cuántos capítulos, los dos ahí Sí. cogidos de la manita, mirándose y en plan, un paso para atrás, un paso para atrás, que parecen ahí, un, dos, tres, un pasito para adelante, es Freezer, un, dos, Ahora se ve el tres, Kaito, ¿no? un pasito para atrás, Goku. Y ostras, Exacto. hay capítulos de combates que son épicos, memorables y que veríamos una y otra vez, pero hay otros que, como, bueno, vosotros ambos me lo decíais, que parece un. Es más largo que el campo de Oliver y Benji, tío. O sea, que no sé cuántos kilómetros tiene. Yo he, Es más largo que la M40 de Madrid, el campo de Oliver y Benji, tío. O sea, es increíble. el campo de Oliver y Benji son infinitos, literalmente. O sea, se pasaban capítulos de ahora vamos y se veía el fondo, ¿sabes? Se veía que como que hacía la vuelta y decías, ¿pero qué es esto, tío? O sea, yo tengo el cómic original de Oliver y Benji y no tiene nada que ver con la animación que nos pasaron nosotros de capítulos infinitos. O Bueno, sea, pues, sí que es verdad que el autor tiene su devoción por alargar las escenas, pero sí, sí, sí. por cierto, el autor lo conocí en persona. Tengo una foto con él y. Parecía buen tío, parecía buen tío. Sí. Son de esos recuerdos frikis que tienes, pues una foto con el ilustrador del Capitán Subasa. Pero va, volvamos a Dragon Ball Z. Goku siempre busca enfrentarse a rivales más fuertes. Estamos de acuerdo con ello, ¿no? Y la serie nos muestra siempre ese ejemplo de superación, ese ejemplo de esfuerzo, ¿no? Sobre todo lo muestra mucho con Vegeta y con el propio Goku. Es algo a veces hasta extremista, podría parecer para nuestra cultura. ¿Creéis que es debido a que realmente Dragon Ball Z está ligado a la cultura japonesa y es un poco a cómo son los japoneses? ¿O creéis que no? Que es simplemente como Toriyama quiso representar a sus personajes. ¿Qué opináis? Totalmente. Yo lo tengo clarísimo, es la cultura. En Occidente estamos más acostumbrados al
mesías, por decirlo, al elegido, al resulta que tú eres la gran esperanza, o me pica un bicho y pillo poderes. En cambio, la cultura japonesa, el reconocimiento es curro, 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 ¿no? Por decirlo resumido, yo creo que la gran diferencia es que la cultura occidental, lo importante es el destino, y en la japonesa oriental es el camino, totalmente. Y ahí es donde se ve esa diferencia, ¿no? Aquí, pues eso, y me pica un bicho y de repente tengo poderes, o resulta que soy el hijo de tal y, y no lo sabía, y soy el hijo de un dios y resulta que lo que sea. Y eso es buscar ser que de la nada, a lo mejor está más en cómo ir descubriendo tus poderes, y a partir de ahí, resulta que eres el mejor en todo, y en cambio en Japón es curro, 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 curro y más curro, y seguir superándote, y pierdes a seguir trabajando, ganas a seguir trabajando para ser mejor. Es la diferencia cultural totalmente. Bueno, yo en mi opinión, pero vamos, lo tengo totalmente clarísimo. Yo también lo pienso. Pirri, ¿tú cómo lo ves? ¿También crees que es por parte de cultura? Creo que sí, que es por parte de cultura y también por el tipo de personaje que es, ¿no? También el protagonista. O sea, su objetivo a largo plazo siempre ha sido encontrar a alguien más poderoso que él y batirse. Entonces creo yo también que el personaje tiene como ese objetivo siempre no sé si es querer ser el más fuerte o querer encontrar a alguien que sea más fuerte y al final eso se nota cuando ves al Son Goku, se lo pasaba bien peleando. Sí, disfrutar. Es lo que más le gusta, está claro. Sí que hay alguna par de escenas en el cómic que, sobre todo cuando aparece Raditz, que ahí se le ve un poco debatir del rollo, ostras, este personaje es muy poderoso, pero sí que normalmente el objetivo de Goku era siempre ser más fuerte. Ahora que has dicho lo de Radix, antes habíamos hablado de ello, se me ha olvidado comentarlo. Es curioso la importancia que tiene Radix y lo poco que dura. En el cómic original fue solo el tomo 17, su aparición. En la serie no recuerdo cuántos capítulos, pero por ejemplo en ZK no sé si son 3 o 2, o sea que en la serie original algún relleno más o alguna escena más alargada de combate, no mucho más. Y pensar que es un personaje, como vosotros decís, llega con un poder abismal, que los dos más fuertes de la Tierra se tienen que aliar, como hemos comentado antes. Pero no solo eso. Si Radix no llega a ser un boca chancla, Vegeta y Nappa podrían haber destruido la Tierra. Pero como es un boca chancla, dice: de aquí a un año vendrán unos más fuertes que yo a daros una paliza. Dicen: sí, pues vamos a entrenar. Eh, Vamos Pero a es que, a ver, es que entrenar si y no nos la no, vais a dar. es que si no, no hay serie. Ya, coño, esa es la respuesta fácil, pero. Al final son trucos argumentales, ¿no? Y para crear esa tensión y para dar motivos para entrenarse más, aún si cabe, pero al final son recursos narrativos. Es que si no, bueno, Es un llegan boca los otros. chancla. Radix es un boca chancla, ni He recursos de ni decir hostias. que creo que es más boca chancla ahí, Piccolo, que ese que le dice, no te preocupes, dentro de un año resucitaremos a Goku, tal, no sé qué. O sea, Cierto, ahí, no se lo escucha con el scouter, es verdad. a ver, obviamente que tampoco lo sabe él, ¿sabes? Pero le vacila, le dice, no te preocupes que era muerto, pero va a resucitar, y es el rollo. Bueno, es un poco la gracia, ¿no? Y obviamente que si no, no se hubiese quedado ahí. Pero sí, Z nos sí. enseña, ya se vio un poco en Dragon Ball, ¿no? Pero en Dragon Ball es una progresión, como bien decía Edgar, ¿no? Es una aventura, y obviamente la aventura progresa, entonces pues tú progresas, ¿no? Pero en cambio Z vemos una progresión de poderes de nivel muy bestias, ¿no? Como que de repente llega este Raditz que está sobrado, y nada, en un año, hasta el más tonto del pueblo ya es más fuerte que el Raditz, que empiezan a derrotar a los Saibamanes, ¿no? Excepto el pobre Yamcha y su muerte que pasaba a ser un meme icónico. Y a partir de ahí, bueno, la saga de Freezer, ¿no? Vegeta parece que le tenía miedo a Freezer. De repente, va, dame aquí un golpe, Krillin, cúrame Dende, que ya puedo con Freezer. De repente la Freezer se transforma, Vegeta ya vuelve a ser un muñequito. Entonces, Goku, cuando había llegado, no valía para nada. Se recupera y es capaz de enfrentarse a Freezer.
Piccolo, que no había podido ni con Nappa en el entrenamiento con Kaito, ya llega aquí y Freezer se tiene que transformar una vez más en ese alien terrorífico, porque Piccolo le está dando una paliza al fusionarse con Nail, ¿no? Y luego llegamos a Z igual. Me meto en la sala del tiempo interbólico, no sé cómo se llaman en castellano, la sala de la Spiritual Temps, como lo conocemos nosotros. Y salgo, ha pasado un año y soy súper fuerte. Y llega la del Buu, la saga de Buu es todo el rato. A este Buu no le puedo ganar. Vale, llega uno que le gana, pues el Buu absorbe a alguien. Ah, pues no te puedo ganar. Llega otro que le gana, Buu lo absorbe. Es todo el rato como superar el poder, superar el poder, superar el poder. ¿Creéis que Z ya marcó ese límite? ¿O se marcó ya en GT o en Super? Es que yo creo que Z ya, para mí, marcó ese límite. Y que lo otro Bueno, ya con es... los dioses, ¿no? Sí, sí, Se marcó a lo mejor un poco con los dioses, pero es que es una locura. posteriormente, ¿no? Sí, pero es que... Bueno, yo creo que es algo que ha seguido un poco ese ritmo siempre, ¿no? El manga de Dragon Ball a partir del Daimao del 22 torneo de las artes marciales. Al final, el esquema ha sido muy parecido. Siempre aparece un personaje, el Goku o tal tiene que entrenar, ser un poco más fuerte y ahí lo supera. Entonces el Piccolo ya le pasa que se rejuvenece, Goku pelea contra él, no puede, y luego sí puede por el tema del agua o en siguientes sagas. Actualmente, si no me equivoco, hay un personaje que Goku perdió contra él y sigue siendo más fuerte que Goku. No sé si ha evolucionado mucho, que es el dios Virus, dices. O dios Virus, ¿no? El dios. Sí. El gatito lila. Que es con forma de egipcia. Sí, sí. ¿Cuál fue tu saga favorita de Dragon Ball Z? Si hablamos de la saga inicial, ¿no? La que sería Saiyan Freezer, saga Android de Cell o saga Buu, ¿cuál es la que más te gustó? ¿Cuál te marcó? ¿Cuál crees que tuvo más importancia en la gente? ¿Y por qué? Lo tengo clarísimo, saga Freezer. O sea, ya desde lo que habéis comentado antes, si no me equivoco, de que aparece Raditz y qué es esto, y que es su hermano y que son de otro planeta, bueno, a todo lo que se ha dicho de que es cómo se convierte en Saiyano Super Garré, a toda la aventura en nave, que me parece, es que a mí me parece de lo mejor de la serie en general. No, yo lo tengo clarísimo cuál es, por lo menos para mí, la que más marca de las tres. ¿Y tú, Pirri? Yo creo que vamos a acabarlo los tres igual, o vamos a tener una opinión bastante similar. Yo creo que era la época de los Saiyans y Namek, que es increíble. O sea, ese momento tiene unos personajes brutales, la muerte de todos los compañeros, o de casi todos, a mano de Nappa y tal. Parece brutal. Todos los personajes estrambóticos que aparecen en Namek, Dodoria, el Sarbon con la transformación, las fuerzas especiales, son todos los personajes son increíbles. O sea, hay muy guay. Creo que también el tema del espacio, de que van en la nave, los combates estos telepáticos que se hacen de entrenamiento, no sé, todo en general es brutal. Y luego, pues, obviamente, el momento Super Saiyan que es impresionante. La pobre muerte de Krillin, ¿no? Que todo el mundo recuerda a Krillin que muere más veces de las que muere normalmente. Sí. Dicen que muere y no sé cuántas. ¿Kenny de South Park está basado en Krillin o...? Pero si es que el pobre Krillin solo muere 2 veces realmente, no muere tantas veces. Bueno, 3 si contamos GT. No he contado la parte de GT. Bueno, no, 4 si contamos GT porque también muere en la saga de Buu. No recordaba que te transforma en chocolate. Bueno, sí, la saga de Buu muere en todos, es verdad. Sí. Es verdad. 3, muere 3 veces. Chaos también tiene el récord, ¿no? De 3 muertes. Bueno, no, Chaos no, muere 2. Porque en la saga de Buu no muere. Ya, bueno, sí, muere 3 veces, que lo hicimos tan normal. O sea, ya son 3 veces más de las que he muerto yo, por suerte. Sí. Es que le digo, no, es que solo ha muerto 3 veces. Digo, bueno, pues... Pero creo que también confunden mucho con las películas, ¿no? Que también se le ve como cae varias veces. No muere, pero cae derrotado muchas veces y sí que es verdad que Krillin, el pobre... pero igualmente, Krillin más fuerte que Yamcha, ¿no? Sí. Y mucha gente tiene el debate de que también más fuerte que Tenshinhan. Yo tengo la duda, pero es que realmente al final
Krillin Tenshin ha Han, sobrevivido en casi todas las sagas, tío. sí, pero yo creo que con Tenshin Han, al principio no, lo que es en Dragon Ball nunca llega a la altura de Tenshin Han, No, pero que luego obviamente. sí. Luego en Z yo creo que es En más fuerte que Z puede Tenshin ser. Han. Es más, creo que hay un momento que Lady Witt, cuando ya al final, cuando ya es esto, dice que Krillin es el terrícola más fuerte que existe. Sí, yo también lo Vale pienso. que es su pareja, pero El problema también es que Krilin le pasa un poco que se acaba transformando un poco en el meme de la derrota. Y mucha gente lo ve así. Pero realmente el Krilin no es el meme de la derrota, sino es el ejemplo de lo que tú hablabas antes, Edgar, de la cultura japonesa. Krilin, sin ser un Saiyan, sin ser un super nada, siendo un terrícola normal y corriente, encima mutante, porque le falta una nariz al pobre, ¿sabes? Es el tío que con esfuerzo se cae, igualmente sigo allí contigo, Goku. Te caes, yo sí. vuelvo a ir, Goku. Que Bu me va a matar, pero acaba de matar a mi mujer y a mi hija. Me da igual, yo te pego una patada antes de que me mates, porque los tengo cuadrados, tío. Y va y le pega una patada. Que no tengo fuerza Bueno, para es luchar contra el, Célula, pero vas a sobre la Dibuit. Te pego una patada también, aunque me mates, porque los tengo cuadrados. Entonces, Krillin, yo creo que a es ver, ese ejemplo de está claro, esfuerzo yo creo absoluto. que aquí sí que es indiscutible que sí que es el mejor amigo de Goku, Sí, por de supuesto. todos los Obviamente. personajes. Por supuesto. Es un poquito el Sam de Frodo, ¿no? Sí, sí, sí. Por decirlo de alguna manera. Es Sam. O sea, y sí, Krillin yo es creo Sam. que sí que al final termina siendo el terrícola más fuerte, que acaba superando a Tenshin. Macho, me gusta una cosa que en el primer programa hicimos una comparativa de que decíamos que Tenshin Han es el amador de la que se avecina. Y hoy hemos dicho que Krilin es el Sam de Frodo, el Sam del Señor de los Anillos. Estamos empezando a coger el vicio de hacer comparaciones que pueden ser muy No, divertidas o muy odiosas. Krillin es un personaje muy importante en Se todas las nota. sí, sagas, tiene mucho protagonismo. Y he de decir que al final eh, hace muchos más combates que Tenshin Han, al final es normal que lo acabe superando. Pelea contra Nappa, le tira a Kienzan que está a punto de matarlo realmente. Si Vegeta no lo hubiera avisado, quizá lo hubiera matado. Pelea contra Rikum, le tira a Dodoria el Kaioken. No sé, tiene un montón de momentos sí, brutales. Combate contra Freezer, luego contra Célula, en el relleno aquel también contra Célula en primera forma, que salva a la madre aquella con la niña y tal. Green for sí, sí. President. Creo que Y al estáis de final, mira, acuerdo. acaba con la Diwit, tío, también. Se Y a llama la así. hija le llamo Marón. Marrón. Yo Ay. creo que son cosas de traducciones y doblajes, ¿eh? Porque no creo que sea como el personaje del anime, su primera novia, pero sí que ha habido mucho revuelo, de mucha broma con el nombre de la hija de Krilin. En catalán era Baldufa, ¿no? Si no Sí, recuerdo mal. sí, sí. Que le llama Baldufa. Y entonces sé dónde leí yo que era marrón, como el color, no marrón como Marón, suena. Marón. No es igual, pero creo que la otra lleva una R y la otra lleva dos. Pero Bueno, algo así, no sí. sé si fue un guiño de Toei porque al final la otra personaje realmente solo era el relleno. En resumen, yo creo que creéis conmigo que lo que Dragon Ball Z acabó marcando a esta generación es que con esfuerzo todo es posible y que ni nada más valioso que la amistad. Y que entre un amigo tiene un tesoro, aunque sea una frase muy, muy dicha. Yo creo que Dragon Ball Z enseña eso. No sé cómo, Sí. cómo lo veis vosotros. Para mí solo hay una serie anime, aquí me vais a tirar piedras, suerte que hay pantalla de por medio, que valora aún más el tema de equipo y amistad, que es Caballeros del Zodiaco, porque ahí ya creo que sí que es insuperable, perdón, pero sí, después vendría Dragon Ball. Yo creo que está clarísimo. Bueno, creo que en ambas al final es algo que toca todo el tipo Sí. de mangas de este estilo. Pero sí que es verdad que, a ver, en Caballeros del Zodiaco pasa que también son realmente en el cómic original son todos hermanos, todos proceden del mismo tipo. Que eso luego en el anime no está reflejado de esa forma. Entonces tienen ahí la compenetración esta. Sí que es verdad que en Dragon Ball al final hay algunos personajes que no tienen tanta importancia en la trama. O sea, al final, que estén a nivel de Goku, Se le ha tocado difuminan mucho. O sea, hay muchos Sí, personajes que empiezan como que son la hostia y según va avanzando la serie, se van. Bueno, sí. yo creo que Tenshin Han es el ejemplo más claro, ¿no? Casi, casi. Sí. Tenshinhan pasa de ser el brutal
y que al siguiente tomo le están pegando el palizón de su vida y el pobre no puede hacer nada contra casi ninguno. Sí. Pero bueno, es que es un poco así la trama de Dragon Ball, te pongo un personaje más fuerte, pasar una serie de sucesos y consigo superar a ese personaje, ¿no? Entonces eso es un poco así. Yo quería Pero bueno, que hablaros... nos tenía a todos enganchados también, ¿eh? Sí, por supuesto. De eso ni duda. Por eso estamos aquí hoy hablando de ello. Yo quería hablaros de Bulma, la coprotagonista de Dragon Ball, que en Z al principio parece que no tanto con la saga Saiyan, pero luego la saga de Namek, ¿no? Y Freezer vuelve a ser protagonista muchísimo. En la saga de Cell, mucho protagonista, con todos los viajes del tiempo, que ya crea la cápsula, que es la madre de Trunks, ¿no? La sorpresa. Pero la saga de Buu vuelve a perder protagonismo. Algo que en Super hacen que vuelva a tener mucho. ¿Creéis que se nota esa ausencia de Bulma en la saga de Buu? ¿O creéis que encaja bien? Que como es prácticamente combate y la comedia de Satán y Buu, Bulma ya tampoco hacía tanta falta. Yo creo que siempre Bulma ha sido prácticamente para dos cosas en Bola de Drag o en Dragon Ball. Para recursos narrativos, de ahora invento la máquina del tiempo, ahora llevo las cápsulas, ahora soy, al principio, pues el que descubre a Goku y se lo lleva de aventuras, ¿no? En la primera serie. Y una vez ya ha hecho esa función de hacer que la historia avance, ya sea por un invento suyo, por lo que sea, pues va apareciendo en trompicones como recurso humorístico, ¿no? Para ir relajando escenas o incluso relleno, ¿no? Casi un poquito también como se acaba convirtiendo el Fuyet Tortuga, no sé ahora en castellano el Maestro Mutenroshi Duende sería el nombre a lo mejor más Mutenroshi. internacional, pero creo que le llamaban Duende Tortuga en castellano. Pues que acaban siendo cuando la historia ya está desenvolupada y no hace falta ningún invento ni nada que la haga avanzar, que en esto Bulma está en casi todas las sagas, ya es como durante la historia, pues eso, como una especie de recurso narrativo para el humor, para relajar la tensión, para alargar el episodio, para lo que sea. Creo que es en todas las sagas. ¿Tú, Pirri, cómo lo ves? La aparición de Bueno, creo Bulma que en Z. tiene su protagonismo, ¿no? Al principio un poco, cuando va Gohan a hablar con ella de que quiere hacer un traje y tal, entonces ahí sí que sale un poco más. Pero yo creo que es más por el tema de la trama, ¿no? Por Sí. lo que pasa alrededor. O sea, al final, Buu acaba destrozando todo el planeta, casi todos los seres, y ahí Bulma, pues apenas tiene cabida, la verdad. También he de decir que para mí, algo que cambió mucho de la saga de Célula o de Freezer a la de Buu también fue Piccolo, que también se vio renegado un poco, ¿no? Ese segundo papel, un poco de secundario, realmente, que en las otras sagas había peleado, no al nivel del Saiyan tal vez, pero estaba bastante ahí a la altura. Y en la Pero saga de... Pero es que Piccolo siempre está para lo mismo. Cuando sabes que van a matar a Son Gohan, sabes que va a aparecer Piccolo. O Pero sea, joder, hace combates guapos, tío, en las otras sí, sagas. sí, pero Papá pero Piccolo. sí. Pero me Sí, refiero que ya cuando la serie ya avanza bastante, ya es siempre como aparecen todos. Cuando ya Son Gohan está a punto de morir, sabes que aparece Piccolo. Y cuando ya están todos a punto de morir, ya es cuando aparece Goku. Es como van sí. como Es escalas, una ¿no? esencia que se repite varias veces, sí, estoy de Es acuerdo. un recurso muy utilizado, sobre todo en las pelis, que Piccolo está Mm, siempre ahí en el momento de que alguien le pega a Gohan, aparece Piccolo muchas veces. exacto. Sí que es verdad. Pero sí que yo noté bastante la ausencia esa, tío. Por ejemplo, en la saga de Célula, cuando se fusiona con Kamisama, le planta cara a Célula. Al principio es el primero que pelea contra Célula. Mm. Luego también le planta cara al androide 17 en el combate ese épico. Que si no me equivoco, contra Célula es cuando se fusiona con Dios, ¿no? Sí, 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 justo. Porque Sí. pierde contra los androides y el tipo se va a fusionarse con el dios. Que ese es un momento también espectacular. Sí, totalmente. Pero sí que es verdad que ahí, la saga de ahí, pues tiene ese bajón y Bulma, pues también. Tiene un par de apariciones así, pero incluso Videl tiene más importancia casi en la Bueno, saga Videl de... yo pienso que es para meter un poco
ese final que ya me tenía pensado, ¿no? Ese final de Z, que es que Gohan hace su vida con Videl y acaba teniendo una hija que es Pan, ¿no? Como dicen, la nueva generación. Yo creo que es importante que te la vayan metiendo bastante en la serie. Y yo lo que creo un poco sobre lo que decía Edgar, de estos altibajos de Bulma, yo pienso que es porque en esa saga de Buu, un poco esa comedia, a lo mejor de Bulma, Butenroshi y demás, que quería poner en la saga de Buu, ya que no iba a tener importancia en la trama, por la trama que es, ¿no? Buu, lo que dices de Buu destruyendo el mundo, ahí es cuando entra Satán. Y esa comedia que le hacía falta, esa saga también bastante cruda, ya lo pone Satán. Entonces se pueden permitir tener a una Bulma en un segundo plano. Yo lo veo un Sí, poco más Sí, así. totalmente. es Es que que Satán es un... en Namek prácticamente Bulma hace de Satán. Sí, la comedia, sobre todo de anime, desquicia Sí, perdida ahí en la gruta esa que la tienen metida, que llegan, cogen la todo. bola, se van, pero Pero decidme algo. Ahí es abandonada, que yo, pobre. yo creo que la acabas de clavar. O sea, los alivios cómicos que da Bulma, sobre todo en Namek, es ya lo que hace Satán con Buu, y por eso a lo mejor no es tan necesaria. Para ir acabando Sí. ya este segundo programa de la frecuencia de 20, voy a haceros dos preguntas, ¿vale? La primera, vuestro personaje favorito de Dragon Ball Z y vuestro personaje más odiado. Edgar, Yo el favorito Piccolo lo tengo clarísimo. Y no sé, siempre es un personaje que me ha gustado y como siempre como una especie de como líder, pero en la sombra, bueno, sacando todo el principio, ¿no? Cuando es malo. Pero sí, y odiado, realmente no hay ningún personaje en la serie que cada vez que salga diga, "Uf". En verdad yo creo que no tengo ninguno. Pirri, No hay ninguno que diga, "Uf". No sé, que cuando aparezca diga, "Ja". No me pasa Carlos. con ninguno. Y Como, favorito sí que lo tengo claro, pues Piccolo, ¿no? Por ese secundario que llega un momento que parece que lo ocupa el lugar Vegeta, pero al final de formas diferentes, ¿no? Del malo que se convierte en bueno, con mala leche, reservado. No sé, siempre ha sido un personaje, como entrena a Gohan, ¿no? Y al final le acaba pillando cariño. No sé, me parece un personaje con una, seguramente de los personajes con una evolución más marcada en toda la serie. Hay mucha gente que ama a Piccolo, pero mucha. No, no estás solo, Edgar, no estás solo. ¿Tú, Pirri, quién sería favorito y más odiado? el personaje favorito, obviamente, Goku es el personaje por excelencia, ¿no? Pero en este caso me voy a quedar con Gohan. Creo que Gohan es un personaje muy interesante y al final es uno de los principales protagonistas de Dragon Ball Z. Iba a ser el segundo protagonista, ¿no? En la época del Buu y al final cambió el asunto, pero ves toda la evolución del personaje, ese niño que no quería pelear al principio y al final se siente obligado a eso y bueno, creo que toda la evolución de Gohan es muy guay y el momento ese del Super Saiyan 2 es impresionante. Así que voy a decir Son Gohan y ya sé cuál vas a decir tú. Sí, ya imagino que los dos lo sabéis, pero el más odiado no tienes ninguno tampoco, Ah, como Edgar. sí que tengo uno, claramente. ¿Quién? Es el creador del Majin Buu chungo, tío. El francotirador aquel que dispara al Bi y que hace que salga la maldad pura del Buu. Ese tío es el puto peor personaje de todo Dragon Ball Z. Es el más malvado de todos, En tío. el más odiado coincido contigo, si no lo llegas a decir, es el que iba a decir yo. Ese hijo de la gran puta con coleta que mata al perro, ese hijo de puta, y que hace que De salga el verdad. bu malo. Y Venga, que me cuando ya más apunto. queríamos al Me bu apunto. gordito, que lo queríamos todos a chuchar ahí, que amábamos a bu, hace que salga el bu malo, que le pega una paliza al bu gordo. Otra vez ese giro, ¿no? Que dices, ¡guau! ¿Por Es que ese qué? O personaje sea, es ese un... capítulo tan Ya, crudo, no, que creo no que me hay acordaba lo censura. del perrito. Me apunto totalmente. Que creo que hay censura, ¿eh? De eso, de ese capítulo. Creo que hay censura. Era, en el manga Y, se carga varios. y mi Se favorito, carga sí, el una... que va por ahí matando gente, es un francotirador loco, como está el rollo del buba por ahí, venga a matar.
Como si la película esta que puedes hacer lo que quieras, la purga. El tío Sí. es la purga, voy para aquí a matar gente. Vea, aquí un francotirador, aquí un bazooka, es un desgraciado. Es un desgraciado. Y mi favorito, todo el mundo que me conoce lo sabe, es Vegeta. Es Vegeta, sin ninguna duda. Y por el mismo motivo por el cual el tuyo es Piccolo, Edgar. Por la evolución del personaje. O sea, ese momento de Vegeta despidiéndose de Trunks, Bulma y Kakarot llorando, autodestruyéndose para meter a matar a Buu, eso. ¡La patata! ¡Está en la patata! Es que esa escena, es que Vegeta hace un cambio brutal. Hace un cambio brutal. Antes de haceros la última pregunta para ya sí acabar, quiero un tema que se me ha olvidado sacarlo antes del tema, que hemos tenido problemas técnicos durante la grabación y se me ha olvidado sacarlo, es la fusión. ¿Es la técnica más absurda de la serie? Vale, sé que en las Uf. películas funciona. En la película de fusión sirve para vencer a Janemba y en la película de Dragon Ball Super Broly sirve para vencer a Broly. Pero yo hablo de la serie, de Dragon Ball Z. ¿Es la A mí técnica me más parece, absurda? no, a mí incluso me parece original que ir haciendo 800.000 niveles No, no, sí. de Super Guerrero, Super Original Saiyan. es y me gusta, pero es que digo absurda Y porque da, Goten y Trunks se pero da transforman. chicha. Es que más que es, oh, no sabíamos ni que existía la octava novena No, no. nivel No voy por ahí. de Super Guerrero. Pues Sabía que iba a haz sacar algo debate. diferente. Sabía que iba a sacar debate, pero es que no voy por ahí. Voy porque la presentan como la técnica definitiva. Los niños la Todas consiguen lo son. hasta llegar Pero al Super Saiyan 3, pero no vencen a Buu. Vegeta y Goku se fusionan con los Potara. Ya está. ¿Van a vencer a Buu? No. Vale, sí, consiguen entrar en su cuerpo, pero no le vencen. Si nos fuéramos ahora a Super, hago un pequeño avance en Super, también se fusionan para vencer a Zamasu o Zamasu. Y nada, que dura la fusión, le da 3 hostias y se desfusionan. O sea, nos la presentan como lo mejor del mundo en la película de fusión y luego no sirve para nada. pero eso pasa con todo. O sea, No, la la técnica Genkidama definitiva ya era el vence. Kamehameha en los primeros capítulos. No había nada más Sí, fuerte pero que el Kamehameha. sí que hay técnicas O luego espectaculares. la primera transformación en Super Guerrero. Es que todo es, oh, no hay más después de esto. Y obviamente, si quieres seguir con la serie, tienes que sacar más cosas. Tiene que haber más. O sea que no. Yo esto creo que lo hacen con absolutamente todo. El ataque definitivo, la transformación definitiva, y luego resulta Sí, sí, que sí, pero, que hay más. por ejemplo, en la película El ataque del dragón sirve para vencer a Hildegard. La Genkidama sirve para vencer a Freezer y a Buu. Pero las fusiones no se vence a nadie en la serie. Parece realmente lo Bueno, más, y para mí visualmente también es lo más. A mí me encanta la fusión. Recuerdo de pequeño que nos subíamos la camiseta así por el cuello, ¿te acuerdas, Pirri? Y jugábamos a que peleábamos, éramos Gogeta, Gotrun, no sé qué, nos juntábamos con Mickey en el barrio. Saludo, Mickey, si algún día nos ves. O sea, nos encantaba, o sea, sí soy mega fan de la fusión. Pero el otro día llegué a este pensamiento, que creo que es una técnica que ha pasado a ser absurda porque no consigue nada en la serie. bueno, tiene un alivio muy cómico también, ¿eh? Sí, con los Al final gorditos ver y los anoréxicos. a Piccolo haciendo esas poses y tal, ostras, es muy bueno, tío. Es muy bueno. Sí, no, la Y al fusión en sí final es brutal. Es brutal. tiene mucha importancia en la trama de Buu, porque al final, bueno, pues es lo que hace también que el Buu se potencie, ¿no? Porque al final acaba absorbiendo y acaba absorbiendo a uno y luego al otro, al Gohan. Entonces, bueno, creo que forma parte de la trama y tampoco había otra forma de vencer a ese Buu, ¿no? Con el Gohan absorbido. No sé qué de otra forma se hubiese podido conseguir derrotarlo. Y al final, Sí, sí. Sí, estoy de acuerdo con vosotros. Y amo las fusiones, ya lo digo. Pero el otro día me estaba pensando en el programa y dije, hostia, la fusión, con lo guapa que es, digo, no se ha vencido en lo que es la serie, repito, ¿eh? A ningún personaje. Digo, tengo que sacar este tema porque va a hacer debate y efectivamente lo he conseguido. Ahora ya yo sí. recuerdo, Dime, dime. No, no, perdón. Habla, no Pirri. sé si recordáis el capítulo este de relleno, juraría que es un relleno, vamos, que el Gotrek se transforma la primera vez que se fusiona, el normal, y se va a es una paliza tal. Bueno, creo que en el manga se ve, pero no se llega a ver. Se ve cómo va y cómo vuelve reventado, ¿no? Del rollo que le va a hacer a plantar cara sin transformarse, todo chulo. Sí, o sea, hay Brutal. momentos. La primera vez que va para allí, empieza a insultarle y se destransforma. Porque está haciendo el gañán por ahí. Entonces tiene que huir. Luego vuelve y dice: No, ¿para qué me voy a transformar? Si yo soy el más fuerte. Le pega una paliza y vuelve. Piccolo tenía razón. Me ha pegado una paliza con el ojo hinchado. Sí, es así.
en la serie encaja súper bien y da para risas, para combates épicos, para imágenes brutales, pero era ese detalle, que no se había vencido a nadie en la serie con la fusión. Ah, ya sí, Mira, curioso. la pregunta final. Empiezo contigo, Edgar, va. Si existieran Ujú, las bolas de dragón, ¿qué pedirías y por ujú. qué? ¿Cambiarías algo de la vida o del mundo? Yo creo que no, porque como no creo en esta sociedad que vivimos, ¿qué es? Curar todas las enfermedades, ya se inventarían alguna enfermedad y aparte yo creo que sería algo positivo o negativo, porque acabaría con sobrepoblación en el planeta, ¿no? Y sé que duele cuando nos toca a alguien cercano, pero al final creo que es lo que debe ser. Luego la paz en el mundo, la raza humana es violenta, ya se inventarían alguna forma de violencia. O sea que supongo que acabaría pidiendo algo para mí. Y mira, algo que tendría curiosidad, porque soy muy malo con el tema, es dominar en todas sus formas todos los idiomas del mundo. Es algo que me encantaría. O sea, escrito, hablado Muy buena. y, y aparte de que obviamente me podría dar pues un trabajo, pues supongo que más remunerado, sí que podría aprovechar para juntar más el mundo, ¿no? De alguna forma y poder leer todos los libros, perdón, en su versión original y entenderlos bien y poder ir a cualquier sitio y poder hablar de forma natural con la persona y ayudar en esa comunicación, ¿no? Que yo creo que es muy importante que haya un montón de idiomas porque es identidad y cultura, ¿no? Pero a la vez esto. Yo creo que sería una forma tanto egoísta a nivel cultural para poder leer, ver películas, de lo que sea, pero también creo que de alguna forma encontraría la manera de ayudar un poquito o poner el grano de arena porque el mundo fuera un poquito mejor a través de la comunicación. Me ha gustado muchísimo tu respuesta porque es algo que yo he pensado muchas veces que le pediría a Dragon Ball, ¿vale? No es algo nuevo para ahora, para el programa. Y esa respuesta es una de las que ha pasado por mi cabeza muchas veces, tío. O sea, me gusta. Pirri, tu turno. Yo no sé qué le pediría, tío. Creo que acabaría transformándome en algún ser de Dragon Ball o algo así. Me gusta cómo piensas. No sé si con el fin al final de intentar cambiar el mundo o qué, pero. O sea, es que sería cojonudo poder ponerte a volar y tal, y ser el más fuerte de todo el planeta. A ver, es que yo creo que también acabarías quemándote al final y acabarías tal vez haciendo alguna barbaridad, pero no sé. Poder ser libre, tío, y salir a volar ahí y hacer realmente lo que quieras, eso es brutal. Supongo que también viéndolo desde otra forma más normal, pues no sé, intentar a lo mejor resucitar a alguien que haya fallecido o algún ser así que le tengas cariño o intentar cambiar el mundo, pero es que creo que lo de cambiar el mundo saldría mal, saldría mal, saldría mal. Posiblemente sí, posiblemente sí. Así que yo creo que me transformaría en un Saiyan y no sé, no sé si el mundo estaría en paz conmigo, pero intentaría que sí, vamos, Tendríamos a Son Pirri, que está bastante a bien. sonreír. Pues yo es que, como te decía Edgar, he pensado un millón de veces en qué le pediría. Una de las veces ha sido lo que tú has dicho de los idiomas. Y para hacer un poco diferente y hacer un poco mixto entre lo que habéis dicho vosotros, yo pediría poder volar. Poder ver el mundo desde arriba, desplazarte con el aire. Claro, pero es que el problema es que si puedes volar pero no eres un Saiyan o no eres un ser súper fuerte, palmarías de hipotermia, te pasaría algo chungo, ¿sabes? Entonces tienes que tener un cuerpo que resista esa presión, esa fuerza, ¿no? Es que lo piensa Yo he también mil dicho veces. volar, no he dicho volar a 350 kilómetros por hora como un Fórmula A ver, 1, ¿eh? coño, si O pudieras sea, a volar no ver, volarías, no te vendrías no intentarías ir a Barcelona al tirón volando o algo así. no lo sé, o sea, no lo sé, no, no tengo el poder de Vale, volar. No he reunido, he reunido yo, las Dragon Ball porque tengo las 7, pero o no sé la clave o en la serie nos engañan porque aparece Drag Sharon, no es.
¿vale? Porque lo he intentado y en todos idiomas, en castellano, en inglés, no. Creo No que tendríamos un funcionan, las problema tengo, pero no también, ¿eh? funcionan, así que es un sueño, es un sueño. Creo que no seríamos capaces de pedir en verdad un deseo. Yo creo que en el momento que apareciera Shenron, nos daría un Tirada de infarto. cordura, Shenron, Nos tirada de daría un cordura. infarto. Miremos la tabla de fobias de la llamada de Cthulhu. Te aparece un dragón gigante ahí que hace que se vuelva todo oscuro en negro y te empieza a hablar y tú haces ahí. No puedes. Bueno, pues Bueno, he trabajado en un bar musical, he visto clientes peores seguro. bueno, pues con esta fantasía de qué le pediríamos a las Dragon Ball, vamos a ir despidiendo este segundo programa de la frecuencia de 20. Nos vemos en el tercer programa. ¿Hacemos spoiler, Edgar, de lo que va a ir el tercer programa o no? Venga. ¿Sí? Venga, ¿de qué vamos a hablar en este tercer programa, Edgar? ¡Ay! Espera, Invitado especial. Del conde Invitado especial. Gátula, el conde Gátula. Os presento a Ryuk, el niño, el que manda en tal, esta guapo? casa. No es Death Note, ha dicho os presento a Ryuk, no es Death Note el tercer programa. No lo es. No, de momento no estoy el libreta. Ni del Street Fighter. No, porque es con casa. A Ryuk, literalmente, ¿no? Bueno, pues diga tú, que ya estoy aquí emocionado con él. Bueno, pues en el tercer programa de la frecuencia de 20 vamos a hablar de leyendas y vamos a hablar de fantasmas de Barcelona. Así que si te gusta el mito y te gusta el misterio, no te pierdas el tercer programa que viene. Y no me refiero a los clientes de bar antes mencionados. Los verdaderos fantasmas, ¿no? De Barcelona. Sí, algunos de estos sí que dan miedo. Que os vaya bonito y recordad darle a la campanita, suscribiros, like, todas esas cosas que se dicen en YouTube. A cuidaros. Adiós, adiós.